Hola, ¿qué tal? Buenas, muy buenas, amigos. Hoy vamos a hablar de este gran número, esta planta muy especial y que quizás haya tenido, pues bueno, unas historias un poco tenebrosas porque se ha utilizado mucho para hacer cine fantástico y todas estas cosas, ¿no? Estamos hablando de un tipo de planta muy especial, que son las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras son un grupo no demasiado extenso, pero que es fantástico, podríamos decir. Son plantas que en realidad no son difíciles de cultivar, no son demasiado difíciles de criar, pero que vamos a ver si hoy os podemos explicar un poco de cómo poderlas tener en casa, cómo poderlas conseguir. Estamos hablando también de una familia de la Drosácea que tiene su origen, pues bueno, en diferentes climas, tanto en climas muy húmedos como en climas totalmente áridos. Tanto, ¿qué diría yo? Se pueden ver en distintas partes del mundo, ¿no? Hay plantas como los nepentas que son plantas que viven normalmente en los árboles colgando sus especies de candelabros, o plantas que viven, podríamos decir, en sitios cenagosos, en pantanos, como son pues las sarracenas, este tipo de plantas, ¿no? ¿Por qué le decimos plantas carnívoras? En realidad son plantas insectívoras, pero bueno, para que nos entendamos le vamos a llamar plantas carnívoras, ¿no? Esta planta es curiosa, es muy curiosa porque, fijaros, ha tenido que adaptarse a un ambiente que no era el suyo, ¿no? Ella necesita unos minerales que, bueno, pues en el hábitat donde vivían la tierra no se los podía dar. Entonces, ella se tuvo que adaptar, readaptar y poner, pues bueno, esas trampas que veis en ella para ir cogiendo insectos y que les sirvieran de alimento, con lo cual ya tenían los minerales que ellas necesitaban, ¿no? Cada tipo de plantas es diferente, no hay una variedad muy extensa, podríamos decir, pero tienen una forma de atrapar los insectos totalmente diferentes. Fijaros, por ejemplo, que las nepentas, que es esa planta que tiene una especie de candelabro o un candil, como le queramos llamar, ¿no? Ese jarro que tiene, pues lo que hace es servir de embudo para que los insectos, pone esos colores atractivos para que el insecto, pues bueno, entre dentro de ese embudo, con lo cual al volar cae al fondo y en el fondo tiene una especie de líquido que es el que la va a ahogar y la va a hacer que se deshaga y la pueda digerir, ¿no? Esa, por ejemplo, esa forma de atrapar los insectos. Tenemos, pues, ¿qué voy a decir? Pues la dionaea, que es la más común de las plantas que podemos ver. Y fijaros cómo en plena madurez entorna en su hoja un tono rojo brillante. ¿Por qué? Pues bueno, sencillamente porque ella tiene que atraer los insectos para que toquen ese centro de la hoja. Si nosotros hacemos de insecto con este pequeño palito, tocamos a la planta en el centro y aquí tocamos unos pelos sensibles y fijaros cómo
atrapa inmediatamente la mosca, no le da tiempo de salir, ¿no? Entonces, vamos a ver si la suelta despacito, quiere soltarla, se resiste a soltarla, pero bueno, así quedará atrapada la mosca o el insecto hasta que le saque todos los minerales que tiene. Cuando pasen aproximadamente unos 15 días, la hoja se abrirá otra vez y caerá el aire, se llevará eso que ha quedado del insecto, que es volátil ya, es como si fuera un papel de seda muy fino, ¿no? Y queda preparada para volver a atrapar otra mosca. Muchas veces en casa las plantas carnívoras pues no tienen, bueno, pues no hay mosca, no hay mosquitos y hay que dárselos, hay que buscarlos y dárselos para comer, ¿no? Pero no les deis carne, ¿eh? No les deis trocitos de carne, que esto en realidad es con un insecto. Daros cuenta que, por ejemplo, para una diadonea, una mosca equivale a tener aproximadamente unos 20 días de comida, o sea, que no le estéis dando de comer todo el día, porque si no van a crecer demasiado, ¿eh? Van a crecer demasiado. Bien, fuera de broma, hay otros tipos de carnívoras, como son, por ejemplo, estas de los pelitos, las sarracenias, que lo que tienen son en la hoja como unas gotas de agua muy brillantes, como unas gotitas de agua, que cuando un insecto las toca, empieza con las patitas a moverlas, ella lo que hace, al posarse aquí, en esto pues no, porque es lento, pero lo que hace es atraparlo enroscándose sobre ella. Y igualmente que la diadonea lo que hace es sacarle igual todos los minerales y alimentarse de ella. Igual que las sarracenas, podríamos decir que las dromeas hacen lo mismo, hacen de embudo y cae hacia adentro. Bien, esa es la forma de comer, podríamos decir, o de alimentarse este mundo de plantas carnívoras, ¿no? Todas echan flores, por lo general, unas flores más o menos vistosas, y cada una tiene una forma muy diferente de atrapar su comida, en este caso. ¿Qué situación quieren? Que quizás os estáis preguntando. Pues mira, las plantas carnívoras necesitan un lugar luminoso, necesitan mucha luz. Mucha gente cree que necesitan oscuridad, ponerlas en sitios así en penumbras. No quieren el pleno sol, pero necesitan mucha luz para que ellas puedan vivir. De hecho, pensar que hay plantas que han vivido encima de la roca, o sea que ellas necesitan casi incluso el sol casi directo. Un sitio ideal, pues una ventana soleada, ese sería un sitio ideal para ellas. La temperatura, pues bueno, al tenerlas en el interior, pues la temperatura no va a variar mucho, de entre 10, 25, 30 grados es lo normal que tengamos de temperatura. Hay una excepción que son las nepentas. Las nepentas es una planta que quiere posiblemente menos humedad, que quiere circulación de aire. Se cría muy bien en galerías, en porches, en sitios así, ¿no? Necesita bastante luz, bastante más luz y menos riego. Entonces esa planta podríamos decir que es un poco distinta al resto. ¿Cómo regarlas? Ahí está el kit de esta planta. ¿De qué forma regamos esta planta? Bien. Os puedo decir que la mayoría de las personas creen que al ser muy tiernas
y necesitan mucha humedad, habría que estarle echando agua por encima de la hoja. Y esa es la muerte normalmente de este tipo de planta. Todo este tipo de planta lo que quiere es humedad, pero nunca mojar la hoja. O sea, ponerles el agua en un plato o en un recipiente y sumergir la maceta, o bien tenerle constantemente una lámina de agua y mantener la maceta encima de esa lámina de agua. Eso se suele hacer sobre todo en los meses de primavera y verano. Luego, cuando va llegando el otoño, vamos a ir cortando agua, entonces hay que, pues bueno, dejarla un poquito más que se sequen y todo esto, ¿no? Hay una cosa que sí les gusta, que haya una temperatura, o sea, una humedad ambiente que sea alta. Entonces, eso lo podemos conseguir, pues mirad, muy fácilmente. Por ejemplo, aquí tenemos una especie de pecera de cristal, ¿no? Nos puede valer también pues un acuario o cualquier cosa así, ¿no? Lo que hacemos sencillamente es poner agua en esta pecera o en este recipiente de cristal. Ponemos una lámina de agua y echamos unos trozos de corteza de pino que previamente hemos mojado bien en agua. Los ponemos alrededor, con lo cual se van a quedar, son muy decorativos y lo que nos van a favorecer es que la planta mantenga un grado de humedad bastante alto. Ahora bien, cogemos la planta y en el centro, la ponemos en el centro, ¿por qué? Pues sencillamente porque debe de tener una pequeña lámina de agua, no más de un lápiz de grosor de agua, no más de un lápiz. Ese agua es la única que él va a coger para la raíz y que va a mantener las cortezas de pino húmedas para que le dé el ambiente húmedo que ellas necesitan. Aproximadamente pues un 70, un 60, un 70, un 80% es el grado de humedad. Siempre con la excepción de los nepentas. Los nepentas necesitan menos humedad, no soportarían un exceso de humedad y un exceso de agua. Es una planta que necesita bastante menos. Otro de los cuidados que hay que tener en cuenta pues son los sustratos. El sustrato se hace a base de turba rubia. Un sustrato, por ejemplo, de orquídeas, como este que tenemos aquí, un sustrato de orquídea sería ideal, ¿no? Lo que sí os aconsejaría pues sería que cuando cojáis el sustrato lo pongáis en agua y lo lavéis, podríamos decir, ¿no? Lo limpiéis para que se vaya parte de la materia orgánica que tiene, que no le necesita, ¿no? Y quede, pues bueno, ese pano, esa corteza, ese coco, que es lo que ella necesita. Quiere un sustrato ácido, pero no es excesivo tampoco. Y le mezcláis bastante, un poco de arena, pero muy poquita, para que la humedad suba perfectamente hacia arriba. Porque la mayoría de las plantas carnívoras tienen o pequeños tubérculos, pequeños rizomas, con lo cual incluso podría deciros que pueden desaparecer en invierno, sobre todo la diadonea puede desaparecer en invierno y volver a aparecer en la primavera. Si esto no se supiera, pues lo normal es que se tiren, ¿no? Pero es una planta que suele hacer bastante eso. Otra cosa a tener en cuenta es que nunca le aportéis abono a este tipo de plantas, jamás, porque ella, los minerales que necesita y parte de la materia orgánica que necesita la va a coger de esos insectos. O sea que nunca se le pone abono a ninguna de estas plantas. ¿Cómo se pueden reproducir? Os diré que para reproducirlas hay dos formas, que son por semilla o por división, ¿no? Por división de mata o por división de hoja. La verdad es que es bastante complicado, pero
si compráis cualquier tipo de planta y está llega a hacerse bastante grandecita, pues podéis dividirla en primavera bien avanzada, cuando la temperatura ya es buena, podéis dividirla y hacer más de una planta, lo cual la poda, pues como veréis, no es necesaria, simplemente quitarle cualquier hojilla fea que tenga, es lo único que lo puede. Y en cuanto a enfermedades, pues imaginaros, ella se come todo lo que llega, o sea que enfermedades, simplemente algún hongo puede atacarle por el exceso de humedad, pero bueno, utilizando siempre agua de lluvia destilada o incluso de un manantial. Siempre utilizar aguas que no tengan otro tipo de minerales o algo así parecido. Entonces la ideal es el agua de lluvia para regarla y para mantenerla, bien agua destilada, agua de los aparatos del aire acondicionado va muy bien, o también puede valer el agua de un pozo, ¿no?, de un manantial, puede valer perfectamente. Y utilizando ese agua normalmente no suele atacarle ningún tipo de hongo. Por ejemplo, a los nepentas puede atacarles las cochinillas, porque al necesitar menos grado de humedad pudiera atacar la cochinilla algodonosa, entonces habría que poner un poco de insecticida, pero ojo, el insecticida lo haremos al mínimo, o sea, pondremos la dosis más baja que recomiende el fabricante, incluso la rebajaremos todavía más. O sea que si nos dice 1 centímetro en 1 litro de agua, pues bueno, nosotros echaremos medio centímetro, incluso un poco menos en 1 litro de agua, porque realmente son bastante sensibles también, ¿no? Y el fungicida, pues bueno, se lo podemos poner en el agua pulverizada, siempre procurar de cuando pongamos un fungicida que caiga en la tierra, que no le caiga prácticamente a la hoja. No le va a pasar nada, pero si echamos un fungicida en una planta que lo que hace es atrapar insectos, pues puede repelerlo y podamos estar quitando ese alimento que ella lo necesita. Y bueno, pues espero que con estos consejillos podáis tener este tipo de plantas en casa o donde vosotros, en apartamento, donde queráis, que la verdad es apasionante, es un tipo de planta fuera de lo normal y que, no sé, tiene un atractivo sobre todo para los niños, para iniciarlos en este mundo tan fantástico que son el mundo de las plantas. Y ahora pues vamos a ver un consejillo como en otros anteriores. Estos consejos, os diré una cosa, estos consejos normalmente los cojo, los voy cogiendo de las preguntas o de lo que vosotros vais dejando en YouTube, que gracias a vosotros pues bueno, nos hacen que estemos de cada día con más ánimo haciendo este tipo de programas. Y pues a veces coincidís mucho en hacer tipo de preguntas con el cual yo os voy contestando poco a poco. Hay quien pregunta que si puede mezclar los insecticidas, por ejemplo, con el agua de riego. Bien, os diría que con el agua de riego se pueden mezclar los fungicidas, porque bueno, podemos echar más o menos cantidad y no va a tener nunca un problema la planta, pero los insecticidas, acaricidas y todo este tipo, otro tipo de productos, yo os aconsejo que los echéis siempre aparte, prepararlos, ponérselo a la planta en forma de pulverización, y lo que sí también os aconsejo es que nunca guardéis un producto hecho para dentro de 15 días. El producto que hagáis, aportárselo a las plantas, y el resto, pues bueno, se lo ponéis a otro tipo de planta o deshacéis de él.
En fin, espero que os haya gustado este programa y hasta otro próximo día.